Buenos días para todos y todas. El título de mi presentación es Biografía y revisionismo en la musicología latinoamericana, el archivo musical de Blas Emilio Atortúa. Mi nombre es Joana Calderón Ochoa. Soy doctora en musicología de la Universidad Católica Argentina y profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia. Quiero expresar mi agradecimiento a ARLAC y a la AIMS por sus esfuerzos en la consolidación de este espacio de encuentro académico y por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones. ¿Por qué revisitar el género biográfico? En los últimos años, la musicología latinoamericana ha impulsado una revisión crítica del género biográfico, cuestionando las narrativas lineales y teleológicas y proponiendo nuevas formas de comprender la relación entre la vida, la obra y el contexto de los músicos latinoamericanos. En esta discusión, Leonardo Weissman ha destacado que la biografía musical recupera su relevancia cuando deja de concebir al compositor como un sujeto aislado y lo entiende como un mediador entre los significados de la música y los procesos culturales en los que estos se producen. Por su parte, Alejandro Madrid reconoce el carácter necesariamente interpretativo de toda biografía y cuestiona la ilusión de objetividad, subrayando que la escritura biográfica es el resultado de la mediación crítica del investigador sobre las fuentes. Desde esta perspectiva, los archivos personales adquieren un papel central, pues no solo preservan la memoria de los compositores, sino que también constituyen espacios de interpretación desde los cuales es posible construir nuevas narrativas biográficas. En esta ponencia presentaré algunas reflexiones derivadas de mi investigación doctoral sobre el archivo personal del compositor colombiano Blas Emilio Atortúa Amaya. Debo mencionar que este proyecto se realizó en medio de circunstancias privilegiadas. No todos los días encontramos un archivo de tal importancia para la música en Colombia y Latinoamérica. Así, inicié la recuperación del archivo en 2021 y posteriormente lo trasladé al Centro de Documentación e Investigación Musical de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En la actualidad lleva el nombre de Fondo Documental Atortúa Arias, en homenaje al compositor y su esposa, Sonia Arias. Las reflexiones que acabo de plantear, junto a estos sucintos detalles sobre la gestión del archivo, me condujeron a formular dos preguntas que orientan esta presentación. La primera busca comprender qué tensiones metodológicas emergen al utilizar documentos personales y partituras como fuentes para la biografía musical. La segunda indaga cómo se construyen relaciones de sentido entre la vida, las obras musicales y el contexto del compositor a partir de la materialidad del archivo. Así, en esta presentación, analizaré el proceso de construcción de una narrativa biográfica a partir del archivo personal de Atortúa y reflexionaré sobre sus implicaciones metodológicas. Antes de abordar el diseño metodológico de la investigación, les contaré brevemente quién fue Blas Emilio Atortúa. Él ha sido uno de los músicos colombianos más versátiles en la escena nacional e internacional. Con un listado de obra que supera los 400 títulos, se consagró como uno de los compositores más prolíficos de América Latina. Compuso para las más variadas combinaciones vocales e instrumentales. Desde muy temprano en su carrera ejerció como director de orquesta. Asimismo, su compromiso con el derecho a recibir una educación musical de calidad le llevó a desarrollar una intensa labor pedagógica en varios países del continente.
Lideró importantes centros de formación musical de alto nivel en Colombia y Venezuela, ya que el Fondo Documental La Tortuaria reúne documentos de naturaleza diversa, partituras, correspondencia, fotografías, programas de mano y otros registros. La recuperación de este archivo nos permite corroborar y ampliar información anteriormente establecida, estudiar a profundidad aspectos de su extensa trayectoria no problematizados anteriormente y entender las dinámicas de creación musical en el continente. A partir de la formulación de preguntas que orientan los 4 capítulos de mi tesis doctoral, de la construcción de un marco teórico amplio centrado en el carácter revisionista de la biografía musical, del diseño de una metodología que integra la gestión del archivo y la investigación documental, además del proceso de caracterización del archivo, propuse analizar 4 momentos de la trayectoria del compositor entre 1963 y 2006. En primer lugar, su paso por el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales entre 1963 y 1968. Su interés en crear una identidad alrededor de la cultura judía sefardí y del ideal de compositor académico durante su vida. Su compromiso con las causas sociales hacia los años 80, que se evidenció en la creación y el estreno del Requiem del Silencio Opus 143. Finalmente, su exploración del sincretismo, un concepto con el cual él definió su música en la última década de su producción. La metodología incluyó contrastar la información en la que se fundamenta una selección de perfiles biográficos existentes y la que contienen los soportes documentales provenientes del archivo personal del compositor y de otros fondos documentales. También interpretar los datos obtenidos de aquella contrastación a la luz de diferentes enfoques y autores de referencia. También identificar elementos técnico-musicales en una selección de obras representativas. Y por último, construir una narrativa en 4 capítulos que respondiera al carácter revisionista del género de la biografía musical por parte de la musicología contemporánea. Las acciones metodológicas que describí se tejieron con la gestión de un archivo que contiene más de 4.000 documentos personales, las partituras de 240 obras y una interesante colección de objetos conmemorativos y de soportes documentales en audio y video. Ahora bien, ¿cómo se realizó el paso del archivo a la narrativa biográfica? Primero realicé una contrastación sistemática de fuentes que me permitió diseñar una línea cronológica de hitos en la trayectoria del compositor. Esa contrastación también me llevó a reconstruir el listado más completo y actualizado que existe de las obras del compositor. Logré un consolidado de 438 títulos de obras creadas entre 1957 y 2019. Esto confirma la naturaleza prolífica de Atertúa como compositor. Interpreté los datos obtenidos en la contrastación y aquella información proveniente de diversos soportes documentales a partir de autores y enfoques de diferentes disciplinas, lo cual amplió considerablemente la visión musicológica del proyecto y dieron profundidad a la narrativa biográfica. Identifiqué elementos técnico-musicales en una selección de obras relevantes a cada periodo de la trayectoria. Así, en el primer capítulo abordé Cámara de Música de 1964. En el segundo profundicé en 5 obras del compositor entre 1976 y 1992, cuya temática responde a su búsqueda de identidad en la comunidad judía sefardí. En el tercer capítulo estudié el Requiem del Silencio Opus 143 de 1987 y en el cuarto capítulo abordé Colón el Gran Navegante, Opus 219 de 2006. Finalmente, para la construcción de la narrativa biográfica ejecuté un bucle de diálogo permanente entre las fuentes documentales, algunos ejercicios autobiográficos que realicé para encontrar el tono narrativo adecuado y los aportes provenientes de los autores de referencia.
En este proceso también fueron evidentes varias tensiones. La primera tensión surgió entre el archivo y la narrativa. El archivo por sí solo no cuenta una historia. Conserva documentos dispersos, incompletos y producidos en distintos momentos. Mi desafío consistió en transformar ese conjunto documental en una narrativa biográfica sustentada en evidencias, procurando que la interpretación tuviera sustento en núcleos temáticos más amplios, por ejemplo, el fenómeno de internacionalización, la búsqueda de identidad, la relación entre música y política y el sincretismo musical. La segunda tensión se presentó entre los documentos personales y las partituras musicales. En lugar de estudiar ambos conjuntos por separado, los abordé como fuentes complementarias. Las partituras no fueron únicamente el objeto del análisis musical. Ellas son documentos históricos que contienen información intra y extramusical, que dialogan con cartas, fotografías, programas de concierto y otros soportes documentales. Así me acerqué a la comprensión de los procesos creativos del compositor y su trayectoria. La tercera tensión apareció entre el relato autobiográfico de Ateortúa y la evidencia documental. El compositor plasmó algunos testimonios en un audiovisual de 2009 y en 5 conferencias que realizó en 2015. Estos materiales aportaron información valiosa sobre experiencias y significados, aunque también fueron permanentemente contrastados por quien les habla con la documentación del archivo. Este proceso permitió comprender tanto las coincidencias como las discrepancias, reconociendo que la memoria constituye una fuente interpretativa que debe dialogar con la evidencia documental. La cuarta tensión consistió en articular los hitos representativos en la vida del compositor, su producción musical y los contextos institucionales en los que desarrolló su carrera. Evité explicar las obras únicamente desde la biografía o analizarlas musicológicamente de forma aislada. De hecho, argumenté que en este caso la obra es inseparable de su creador. Así propuse una lectura que integró estos 3 niveles para comprender la construcción de su trayectoria artística. En resumen, esta investigación aporta a la biografía musical porque propone una aproximación documental que integra las labores del archivo, la interpretación desde diversos enfoques y el análisis de las obras musicales con el fin de reconstruir la trayectoria del compositor en el contexto colombiano. Al estudio de los archivos musicales, porque esta investigación demuestra el potencial de esos archivos personales como espacios de producción de conocimiento musicológico y no solo de preservación documental. Los archivos son una matriz donde se tejen hilos, historias, lo material y lo inmaterial. Allí se encuentran el tiempo y la materia. Son los repositorios de las huellas del tiempo vivido por una persona. Así que recuperarlos es solo la primera etapa, hacerlos aptos para investigaciones. Pero finalmente a los archivos hay que darles un sentido. Finalmente esta investigación aporta a la musicología latinoamericana porque ofrece un modelo metodológico que puede ser aplicable al estudio de otros compositores, músicos y archivos de la región. De esta manera contribuyo a la renovación del género de la biografía musical y de la gestión de archivos especializados. Para concluir, esta investigación confirmó que escribir una biografía musical implica mucho más que reconstruir una cronología de acontecimientos. Supone interpretar críticamente un conjunto heterogéneo de fuentes, reconocer sus silencios y contradicciones y establecer un diálogo permanente entre el archivo, las obras como receptáculos de las intenciones del compositor y las encrucijadas que propuso el contexto. La recuperación y el estudio del archivo personal de Blas Emilio Tortúa no solo permitieron comprender con mayor profundidad su trayectoria, sino que también evidenciaron el potencial de los archivos musicales para generar nuevas preguntas y renovar
las aproximaciones metodológicas de la musicología latinoamericana. Los archivos personales no solo preservan la memoria, también amplían las formas de comprender nuestras músicas. Si desean mayor información sobre mi proyecto doctoral y el fondo documental Atortuarias en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia, no duden en escribirme al correo que aparece en pantalla. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas.